Un informe independiente que se ha publicado sobre la pandemia de COVID-19 en México está señalando que 297,000 de las muertes no se debieron a las condiciones de salud de la población o del sistema sanitario en México, sino a las políticas implementadas para atender la emergencia, es decir, a las decisiones institucionales que se tomaron para atender la pandemia. Y este tema es delicadísimo porque apunta a que decisiones gubernamentales costaron la vida de prácticamente 300,000 personas. No sus condiciones de comorbilidad, no sus condiciones físicas, no el sistema o el tratamiento que le dieron los médicos, sino las políticas que institucionalmente se le dieron a la pandemia. Esto me parece un tema delicadísimo, pero que nos puede ayudar a entenderlo a mayor cabalidad es el doctor José Narro, exsecretario precisamente de Salud, exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muy buenos días, doctor, ¿cómo estás? Erika, muy buenos días, un enorme gusto, aunque sea para tratar un tema tan duro, tan complicado, tan doloroso como este. Les saludo a ustedes, a Jonathan, a ti y al auditorio. Doctor. Un gusto. Doctor, es que no me puedo imaginar lo doloroso que debe resultar para las familias de estas casi 300,000 personas que hoy a la distancia les vengan a decir tu familiar no tenía razón para morir, pero murió por las políticas públicas, por las decisiones que se tomaron desde las instancias en materia de salud en el manejo de la pandemia. ¿Qué significa este informe independiente que se está dando a conocer? ¿A qué se refieren con esto, doctor? A ver, Erika, primero hay que decirlo con toda claridad, se trata de personalidades, conocedores, de académicos, expertos, de científicos, de gente de una enorme solvencia moral que tiene todas las capacidades para hacer un informe de esta naturaleza. Dos, la información que se ha utilizado es la información oficial, la que tiene el gobierno de México, la que nos daba aquí el entonces subsecretario López-Gatell, la que publicaba él en revistas científicas encumbradas, muy diferente a la que nos dio, la que se rendía a los organismos internacionales. Esto es información confiable y resulta pues que lo que muchos anticipamos desde el mes de marzo de 2020, esto es unos cuantos días después, 2 semanas después de la aparición del primer caso en México, pues es real. Por ejemplo, que no se hizo uso de los órganos que constitucionalmente, incluso uno de ellos, están diseñados para atender este tipo de problemas, el Consejo de Salubridad General. O dos, menospreciar. Todos recordamos al presidente de México diciendo casi en tono festivo, no pasa nada, abrácense, salgan, vayan a restaurantes, no usen el cubrebocas en el mes de marzo, o no querer utilizar, resistirse a la evidencia y a la posibilidad de que tuviera un efecto, no usar el cubrebocas, o tomar determinaciones en materia de vacunación que fueron espantosas, que son faltas de ética elemental, no querer vacunar por razones ideológicas a trabajadores de la salud del sector privado, o no hacerlo con los del primer nivel, o meter a los supuestos siervos de la nación para politizar esto cuando México tenía un mecanismo de vacunación mucho más certero. No, son infinidad de acciones que tomaron que fueron denunciadas. Lo que no pueden decir es que no se les dijo. En el mes de septiembre, un grupo de 6 exsecretarios de salud, septiembre de 2020, publicamos un libro con recomendación, con análisis, con el interés de apoyar, de ayudar, y fue no solo motivo de desdén, sino incluso de burla de parte de López-Gatell. Él es responsable en un porcentaje muy importante, pero también otras autoridades, el ausente secretario de Salud, el presidente de la República y muchos de los gobernadores o
la jefa de gobierno misma, no es posible. A ver, la Ciudad de México, dice el informe, tuvo una de las datos más duros en algún momento de la pandemia por no seguirse las recomendaciones internacionales y lo que ya para entonces se sabía del virus y de la enfermedad. ¿Les importó más, doctor, alinearse políticamente con lo que decía el presidente que cuidar la salud de las personas? Absolutamente sí, Erika, y las pruebas son reiteradas, repetidas. Ahí está el supuesto aplanamiento de la curva, que no se dio, por supuesto. Ahí están los datos de que el presidente no tiene fuerza de contagio, que es lo más anticientífico, o de porque lo más... Porque tenía una inmunidad moral. Sí, tenía fuerza moral, inmunidad moral. No es posible. Sí, se privilegió, sin duda alguna, lo político, la condescendencia con el poder, por encima de las razones científicas, de los datos, de la evidencia. Doctor, quiero leer uno de los párrafos más contundentes de este dictamen que se da, en donde se señala: México sufrió una desafortunada combinación de desventajas estructurales frente a la crisis sanitaria, con graves y repetidas fallas de liderazgo y gestión en la pandemia. En conjunto, estas configuraron un escenario devastador. A las seculares desigualdades sociales y debilidades institucionales se sumaron decisiones gubernamentales que, lejos de contenerlas, las agudizaron. Sin embargo, hoy Hugo López-Gatell, quien fue responsable del manejo de esta pandemia, ha sido premiado por parte del presidente de México, convirtiéndolo en asesor en materia de salud del gobierno federal, de la presidencia de la República. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, presume que tuvo muy buenos resultados y hoy está en campaña buscando la presidencia de la República. Es decir, a estas alturas, doctor, ¿no se ha entendido lo que se hizo mal? No, sí lo han entendido, pero de nueva cuenta se privilegia la relación personal para premiar, para proteger a un individuo que tiene que rendirle cuentas a la sociedad mexicana y a la justicia. Cuando un médico falla en un caso, sea por error, incluso por negligencia, por supuesto que se dan casos, o por situaciones fuera de su control, tiene que ser analizado, estudiado, investigado. Aquí estamos hablando de cientos de miles, de 300,000 prácticamente muertes que no debieron ocurrir, de más de 800,000 muertes en exceso. Pero es que de verdad es increíble que suceda eso y que no pase nada. Ese es parte del problema. Ya basta. Esto no puede ser así. Hay responsables de toda esta tragedia. Esos son los cientos de miles que fallecieron. Pero hay millones que tuvieron problemas, que tienen secuelas, que no recibieron el tratamiento oportuno y adecuado, que no es posible. Y que lo peor de todo es que, como lo dijo en alguna ocasión el exsecretario Frank, la sociedad parezca anestesiada. En esa parte, doctor, el informe menciona, son 300,000 mexicanos que se fueron, que cayeron en la pandemia, pero por el mal manejo y todo lo que fue pasando en esos 2 largos años difíciles que tuvimos, 300,000 mexicanos que podrían haber seguido con nosotros aquí, doctor. Pero un punto importante, recordarán ustedes que López-Gatell insistentemente dijo: yo soy científico, yo soy médico, yo no quiero hacer política. Pasaron los años, quería estar en la jefatura de gobierno y se desapareció mediáticamente. Y yo cito lo que en algún momento lo dijo muy bien Manuel López San Martín: López Obrador lo saca de la basura política o del basurero político, lo regresa. ¿Cómo se ofendió Morena con eso? Pero a final de cuentas está premiado López-Gatell ante acciones que fueron muy, muy hasta criminales, doctor. Sí lo fueron. Ahí están los datos, la información, la evidencia, y se cuentan otra vez por cientos de miles esos casos. Y es verdaderamente doloroso, triste, penoso que se le proteja y se le premie cuando lo que tendría que haber sido es que rinda cuentas
de por qué hizo lo que hizo. No se nos va a olvidar, está registrado en el día a día. Él quería tener una carrera política y en aras de eso sacrificó a la gente. A más de 500,000 de personas, porque los datos de los fallecimientos por COVID, de acuerdo al INEGI, son 511,081, lo que reporta este informe que 300,000, casi 300,000, no debieron haber muerto, que si se le hubiera dado otro tratamiento a la pandemia, si hubieran existido otras políticas con respecto al manejo de la pandemia en México, al menos esas 300,000 se habrían salvado, que es un dato tremendo que yo no entiendo cómo lo estarán recibiendo las familias de estas personas. Finalmente, doctor, te preguntaría qué tiene que aprender México de esta historia, porque lo más dramático es que hoy tengamos estos datos, que hoy tengamos este informe y que no pase nada. ¿Qué tendría que suceder, doctor? Primero, creo con toda honestidad, tenemos que aprender que la nuestra tiene que ser una sociedad que levante la voz, que diga ya basta de muchas de las cosas que nos han pasado en el pasado y en la actualidad. Segundo, que tiene que haber el entendimiento que en temas de salud los problemas, las omisiones, los errores se pagan con vidas de personas que no deberían perderse. Y tercero, que la soberbia es una de las peores compañeras de viaje en la acción de un servidor público. Y lo que tuvo López-Gatell fue, aparte de mentirnos, aparte de eso, una enorme soberbia y un jefe, un secretario de salud absolutamente ausente. Doctor José Narro Robles, yo te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la llamada. Para nosotros es muy importante porque tu voz, tu conocimiento, tu experiencia pesa mucho en el tema de la salud. Y bueno, pues sumado a este informe que se ha publicado, pues obviamente creo que tendría que motivar la reflexión y los cambios, no solo en el gobierno federal, sino tú ya lo mencionabas también en los gobiernos locales. Te agradezco mucho, doctor. Muchísimas gracias, Erika. Un saludo afectuoso nuevamente para ti, para Jonathan. Muy buenos días, doctor. El doctor José Narro, exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México, exsecretario de Salud